Fly me to the moon and let me dance among the stars. Let me know what's... Bienvenidos a otra edición de Letra Capital. Hoy nuevamente nos acompaña nuestro compañero Miguel Franco. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Un saludo a toda la audiencia. Gracias por acompañarnos. Bueno, hoy vamos a hablar en el primer bloque con el comisario Nimio Cardoso, que es jefe antisecuestro de la Policía Nacional. También vamos a estar hablando con el licenciado Nelson Riveros de la Senat para saber todo el trabajo que están haciendo en la institución. Con nuestro primer invitado, aplausos por favor. Comisario, adelante. Gracias por venir. Muchas gracias. Bienvenido, comisario. Muchas gracias, Miguel. ¿Cómo se siento? Muchas gracias, comisario, por acompañarnos. Siempre es un gusto charlar contigo porque además de todo lo que sabés, lo explicás de una forma muy fluida y muy didáctica. Comisario, cuando estamos hablando muchas veces del EPP, uno habla de su formación. Tuvieron que tener ese trabajo previo de ir, de investigar, no solamente los libros, porque se habla de la ideología fundada también en base al marxismo, muchas cuestiones también del doctor Francia, se van juntando cuestiones ideológicas, pero en materia de práctica, la materia de formación, ¿de dónde fue la base? ¿Es la FARC la escuela principal de los guerrilleros paraguayos o dónde se formaron? 100%, Miguel. Mira, nosotros, el EPP, en el estudio estratégico, en el estudio del fenómeno del EPP como un grupo terrorista en Paraguay, la arista principal en cuanto a la formación militar, la preparación operacional, para nosotros está ¿cómo te puedo decir?, en un 100% confirmada que fue FARC. Primero, por varias declaraciones testimoniales que nosotros tuvimos desde el inicio del EPP, cuando el guerrillero arrepentido viene y declara como anticipo jurisdiccional ante el juzgado, informando de que habían unos colombianos que lo estaban entrenando, dio los detalles. Eso fue un comienzo para que nosotros como Policía Nacional, como gobierno, hayamos empezado a tener ese intercambio de información con Colombia. Para nosotros Colombia fue fundamental en todos estos años de la lucha contra el terrorismo, en la formación y en el entender el germen de FARC aplicado a este grupo terrorista nacional, ¿verdad? Si bien nos llevó muchísimo tiempo, nos llevó más de 10 años poder llegar al EPP, como decían la gente, para muchos Osvaldo Villalba hasta era una leyenda urbana. La gente ni siquiera sabía si existía el Osvaldo Villalba, ¿verdad? Porque era inalcanzable. O sea, hacía más de 10 años que nosotros no llegábamos a un campamento terrorista del EPP. En estos 3 últimos años llegamos a 3 campamentos, dándole de baja al líder máximo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué te digo que está 100% confirmado que las FARC tuvo la responsabilidad de formar a estos terroristas? Porque en la Operación Fénix, lanzada por el gobierno colombiano, creo que todo el mundo recuerda la Operación Fénix cuando fue dado de baja el número 2 del secretariado de las FARC, Raúl Reyes, en territorio ecuatoriano. En ese momento, después de la operación, la Interpol Colombia recolecta todos los computadores, todas las memorias USB, los discos externos. Eso se lleva a las oficinas de la Policía Judicial de Colombia, se analiza sin romper la cadena de custodia de Interpol. ¿Por qué Interpol entró ahí? Porque Interpol le daba la garantía de que la cadena de custodia no se rompió, para que ese intercambio puedan ser por las vías de Interpol, nosotros tener esa información que analizada y comunicada al Ministerio Público iba a tener una validez jurídica, ¿verdad? Entonces ahí nosotros confirmamos que FARC fue quien entrenó a aquellos primeros combatientes del EPP y también estuvo asesorando el secuestro de Cecilia Cubas, ¿verdad? Ahí vuelven a aparecer los correos de Cantagrillo, de Cuentachistes, que eran unos correos en donde Raúl Reyes estuvo asesorando al EPP cómo hacer la negociación del caso de Cecilia Cubas, ¿verdad? La industria del secuestro prácticamente es el debut en sociedad de este grupo criminal ya formado en ese entonces por la FARC. Sí, lo que pasa es que para las FARC, antes de ser una organización narcoterrorista, como está hoy día conceptuado, estaba conceptuado por la FARC, se
se acogió al proceso de paz en Colombia, ¿verdad? Pero hablemos de lo que fue antes del proceso de paz. La mayor cantidad de dinero para la organización, para la subsistencia, como este grupo terrorista, antes de ingresar al mundo del narcotráfico, lo que más le redituaba dinero eran los impuestos revolucionarios y los secuestros. Cosa que EPP lo aplicó y lo aplicó acá en Paraguay, en la zona norte. Nosotros hasta hace poco tiempo recibíamos, después del pago, la denuncia de que EPP estaba cobrando impuestos revolucionarios en la zona, ¿verdad? Entonces, y es muy importante, y te agradezco, Miguel, esta pregunta. ¿Por qué? Porque nosotros debemos entender una cuestión. Nosotros como unidad antisecuestro investigamos todo lo que es el secuestro y la extorsión. La gente de repente dice la extorsión, pero la extorsión no es un delito. O sea, no me tuvieron detenido en contra de mi voluntad, tal vez no tenga... La extorsión es casi idéntico al secuestro. Si bien uno no está privado de su libertad, pero mentalmente es un secuestro. La extorsión que hacen estos grupos terroristas, hoy día las extorsiones carcelarias o las extorsiones en sus diversas modalidades, porque si vamos a hablar de extorsión, estamos caracterizando más de 5 tipos de extorsiones hoy día en Paraguay, y es como un secuestro mental que tiene la gente. La gente llega a nivel de estrés que inclusive intenta hasta quitarse la vida. Eso es lo que hacía EPP en la zona norte del país. La gente sabía quién era el EPP, entonces era mucho más fácil convencer por medio de la coerción a esa gente, a ese ganadero, a ese productor, a ese estanciero, pagar sumas de dinero para que ellos puedan seguir pagando su lucha, entre paréntesis. ¿Se llegaron a detectar fuentes de dinero que vinieron del exterior para financiarlo, además de los secuestros y los impuestos? No, no tenemos demostrado eso, pero sí tenemos demostrado que ellos tal vez estarían quitando dinero hacia fuera del país. O sea, si bien Colombia, FARC, después del secuestro de Cecilia Cubas, es como que se desconectó del EPP. Se desconectó, fue como llegar hasta este punto, y de este punto en adelante es como, bueno, le enseñaron a caminar, le enseñaron a hablar y le dijeron, bueno, ahora ustedes son independientes. Ahora, el tema de la financiación del EPP, periodísticamente le llamamos el manual del EPP, que fue lo que se le incautó, creo que de la celda a Oviedo Brites, en donde claramente habla de cobrarle un impuesto a los marihuaneros, y en aquel año, 2002-2003, hablaba de $1 millón al año. Mira, Mario, vamos a hablar de 2 manuales en específico. El manual de Alejandro Ramos, que fue el manual que a nosotros dentro de la inteligencia de la lucha contra el terrorismo nos abrió los ojos para entender cómo se formó el EPP, cuál fue su ideología, su doctrina, cuál era la proyección del EPP en los próximos 10 años. Pero lo más importante fue el manual que escribió Alcides Oviedo, que gracias al trabajo de inteligencia que se hizo en su momento, la incautación de esos materiales, y se pudo probar en juicio de que él era quien estaba liderando EPP y fue condenado a 30 años. Mira, en ese manual es muy rico para poder empezar nuevamente a leer y entender que el EPP, recuerdo bien unas palabras que decía, a cada hecho que nosotros hagamos en el secuestro, en la extorsión, tenemos que darle un tinte, tenemos que darle una arista social. Y eso lo aplicaron con Fidel Zavala, el primer secuestrado, que después de secuestrarlo, después de cobrar el monto acordado con ellos, empezaron a repartir carnes en diferentes comunidades, inclusive en la Chacarita. ¿Qué es lo que buscaba Alcides Oviedo con eso? Generar dinero para la organización, pero que la gente no le vea como que ellos eran los malos de la película, sino darle ese tinte social que ellos hacían como preocupados por la sociedad, como unos Robin Hood que iban a empezar, ¿verdad? Inclusive muchos entendían así, o sea, la gente de escasos recursos, la gente con una escasa preparación intelectual veía como algo positivo, ¿verdad? Entonces, eso ellos lo tenían ya planificado siempre, para que no solo sean considerados como un grupo terrorista, sino también que gente que estaban queriendo hacer algo por su país.
Ahora, ¿y cómo está el combate al EPP y qué pasó con los dos subgrupos del EPP que eran el ML y el AK? Bueno, nosotros cada semana estamos teniendo reuniones en el norte del país con la gente del Batallón de Inteligencia Militar. Estamos teniendo reunión con la Fiscalía y tenemos también 2 agentes de la Senat que están trabajando ahí con nosotros y tratar de hacer un análisis general, holístico. Para nosotros la muerte de Osvaldo Villalba generó uno de los golpes más fuertes en la historia de la lucha contra el terrorismo. Hoy día el EPP no tiene un líder que pueda hacer todo el direccionamiento militar, estratégico y poder buscar el tiempo exacto para poder hacer la colocación de artefactos explosivos, la generación de secuestros, el tema de las extorsiones. Hoy día el EPP está en una zona en donde, como dijiste, están plantaciones ilegales de cannabis. Hay muchas plantaciones, hay muchos campamentos que anteriormente le era muy fácil el hecho de, siempre decían que el EPP estaba vinculado con grupos narcotraficantes. Nosotros nunca encontramos ese vínculo de como dicen los brasileños, de parcería entre EPP y grupos narcotraficantes. Pero sí había como un guiño de ojo en el sentido que, acá están pasando los del EPP. Entonces no le damos ni nada, o sea, no es nuestro problema. O sea, había esa complacencia. Complacencia. Sí. Así es. El famoso guiño de ojo, mira, yo no te veo, por así decirlo. cohabitaban, ¿verdad? Cohabitaban hasta que también nosotros nos tocó entender eso y nos tocó hacer operaciones de inteligencia a las estructuras de narcotraficantes para que ellos entiendan que si el EPP convivía con ellos, también ellos tendrían la misma suerte de que iban a ser atacados frontalmente por el Estado, ¿verdad? Y entonces ahí fue donde se generó una rivalidad y tuvimos los 2 muertos, los hermanos Argüello, que fueron dados de bajas en un campamento marihuanal. Y bueno, que ahí empezó esa guerra entre marihuaneros y EPP, que a nosotros, al final de cuentas, nos vino bien para poder entender, poder recolectar mucha información. Y bueno, todo ese proceso de muchos años de trabajo, como te digo, creo que llegamos a la conclusión de que el AK para nosotros está exterminado. No descartamos que grupos criminales comunes o grupos de gente que en algún momento dado estuvo caminando con el EPP o con el ML quieran formar un grupo nuevo, ¿verdad? Pero con la doctrina que nació con ese estudio filosófico con el que supuestamente nace el EPP, lo vemos difícil. La muerte de Alejandro Ramos, hijo, generó un golpe demasiado fuerte en el ML. De hecho que al ser grupos tan reducidos familiares, porque el ML hoy queda Alejandro Ramos Morel, que creemos que está enfermo, la esposa y la nuera, y son 4 personas. Entonces, en una extensión de territorio tan grande, a veces es muy difícil poder llegar a ellos, pero yo creo que este año o en estos próximos meses podemos tener resultados muy importantes en la lucha contra estos grupos terroristas. Todavía el EPP se estructura en torno a 3 anillos: combatientes, logísticos y adherentes. Sí, y hay un componente muy importante que para nosotros también tenemos que pararle un poco de ojo al componente internacional. Si bien el EPP está el grupo combatiente acá, sigue teniendo su logístico, pero también hay gentes que apoya a este grupo que están en el extranjero. Y entonces es ahí donde hoy día a nosotros nos tocó hacer un replanteamiento y entender cuál va a ser el juego, cuál va a ser el partido que va a jugar esta gente que está en el extranjero. Y una cuestión que hasta ahora nosotros internacionalmente nos tienen ojo y a veces nos toca gastar más tiempo y más energía en poder entender cómo defendernos ante las denuncias internacionales que están presentando los abogados del EPP, porque tenemos que entender, el EPP como FARC siempre dijeron que ellos van a atacar utilizando la justicia o el apoyo internacional
para poder desmotivar y poder golpear la moral de los que están peleando. En este caso, se murieron 2 niñas y se tejieron diferentes hipótesis sobre esta cuestión. Para nosotros la muerte de las niñas es claro, estuvieron en el campamento, tenemos confirmación que ellas eran parte, tenemos elementos materiales, fotografías, videos que estaban siendo entrenadas, que ellos estaban ya a punto de ser gente del grupo armado. De hecho estaban siendo parte, pero no tenían la preparación del resto, ¿verdad? Entonces ahí empiezan a venir las denuncias internacionales, ¿verdad? Que no es una cuestión fortuita ni una cuestión casual. Eso está estructurado y eso está también en el manual de Alcides Oviedo. Llevando el punto también, comisario, de la cuestión del internacionalismo como una corriente que usan ciertos sectores políticos de izquierda de ayuda mutua, por así decirlo, en el plano político. En esos grupos guerrilleros que se llaman de izquierda también existe esa vinculación, ese apoyo, por así decirlo. Eso se tiene en cuenta también con el trabajo que vienen haciendo ustedes. Hay gente de afuera que llegó a venir en su momento a visitar a los presos, incluso del EPP, de cierta medida, a trabajar con ellos, o por lo menos llevar indicaciones o recibir apoyo. Nosotros le estamos apoyando a ustedes, aunque estén acá recluidos, nosotros le traemos la internacional de esto, de lo otro, viene a apoyarle a ustedes. Mira, no quisiera dar nombres en este momento, pero yo creo que si hurgamos un poco en las redes sociales, vamos a poder identificar plenamente organizaciones estructuradas con personería jurídica, conocidas dentro de lo que es el Cono Sur, que apoya plenamente a esta organización. Y nada más que solicitar el libro de visita de Carmen o de Alcides, y uno puede entender y ver que grupos afines que están en otros países apoyan al 100%. Los ataques a las embajadas, a los consulados en Argentina que se dieron. Mira, los ataques, las denuncias. Mira, Miguel, no te imaginas que todo lo que se tiene que mover, toda la logística, la estructura que se mueve después de una denuncia que se presente ante los organismos internacionales. Eso a nosotros nos vuelve y es desgastar, dejar que un analista trabaje con un abogado para que esto también pueda trabajar con la fiscalía y poder contestar los 20.000 requerimientos que hace de una operación que sobre todas las cosas está transparentada bajo dirección del Ministerio Público y supervisión de la Corte Suprema, ¿verdad? Son muchos, o sea, no solo la parte operacional del ataque, también las redes sociales, la propaganda. Hay redes y hay perfiles que a nivel internacional están apoyando plenamente a estos grupos, ¿verdad? Es impresionante en el mundo virtual cómo se mueven los apoyos y hay gente que está, es como mover el dedo y va a agarrar la mochila y se va al norte para poder ser parte de esta gente, ¿verdad? ¿Y aproximadamente cuántos miembros tiene cada anillo del EPP? Varía bastante, Mario, varía bastante. Mira, el grupo combatiente del EPP para nosotros hoy día son menos de 10, 11, como mucho. Pero el primer anillo principal del secretariado, por darle un nombre, del secretariado donde está hoy día Liliana Villalba, Manuel Cristaldo Mieres, la ex mujer de Osvaldo, y son cinco más o menos lo que es el secretariado, pero las decisiones lo toma Miriam y lo toma Liliana Villalba Ayala y Manuel Cristaldo Mieres. Nosotros tenemos, de acuerdo a informes de inteligencia, que en alguna operación fue herido Manuel Cristaldo y quedó con ciertas limitaciones, inclusive cognitivas. Entonces, no vemos que él pueda liderar como un comandante, ¿verdad? Sí vemos la imagen de Liliana Villalba Ayala, que al final de cuentas el EPP siempre para nosotros fue un grupo terrorista familiar, liderado por Carmen en su momento, porque después la ruptura entre Osvaldo, sí, entre el esposo de Carmen y ella, quedó Carmen como la única líder de este grupo terrorista, era como la líder política recluida en Asunción, y el comandante operativo de este grupo era su hermano, y la que más le asesoraba era Liliana, su hermana, o sea, era un clan familiar. Y un detalle no menor, que yo creo que tenemos que entender por qué es tan difícil llegar al EPP, porque el EPP busca de una u otra manera
generar ese vínculo consanguíneo con los integrantes del EPP para no develar el misterio de lo que es el EPP. Por decirte, Loro López tuvo hija con la hermana de Carmen. Osvaldo tuvo primeramente tuvo hijo con Magna, después de esa con otra persona, y así sucesivamente. Las hermanas y después la hija de Carmen ya también teniendo familia con un guerrillero. Entonces buscaban como, ¿querés entrar en el EPP? Ok, no hay problema, vamos a estar acá. Pero si uno buscaba tener esa confianza al 100%, aparecía un familiar del EPP y generaba un vínculo consanguíneo, una criatura. Claro. Nosotros hoy día tenemos información de que hay muchos menores de edad que nacieron en el campamento, hijos de los guerrilleros que están en el extranjero, ¿verdad? Entonces ahí se genera ese vínculo consanguíneo. También están cooptando a jóvenes indígenas, ¿no? Sí, estamos teniendo información. Es más, en la última operación, cuando fue abatido Osvaldo Daniel Villalba Ayala, encontramos también un indígena y estaban en comunidades indígenas y está teniendo el apoyo de ciertas comunidades indígenas, ¿verdad? Y eso también está en el manual del Oviedo Brites, y también estaba en el manual de Alejandro Ramos, en donde ellos buscan ser como que los salvadores de las comunidades indígenas, y las comunidades indígenas en contrapartida tenían que darle la lealtad. Podría ser como un parche a las limitaciones de poder seguir captando gente, como decir, vamos a buscar a la brigada indígena mientras vamos buscando otras personas que hoy no pueden llegar a nuestro grupo. Mira, yo creo que el EPP, si vamos a entrar a analizar al detalle, y tu pregunta también me parece espectacular en el sentido de que el EPP aparecía en la Brigada de Ajusticiamientos de Matones de Estancia, que era los mismos integrantes del grupo de patrulla Teniente Fulano de Tal. O sea, ellos más que si bien el EPP generó mucho daño y nosotros no teníamos la posibilidad de prevenir con los artefactos explosivos, con los secuestros, con las extorsiones, ellos utilizaban mucho más la propaganda también para poder como enaltecer su figura de grupos terroristas. Y según lo que nosotros hoy estamos teniendo en base a lo analizado en los documentos, en las fotografías, en los videos, nos damos cuenta que había mucha fuga de indígenas. No todos los indígenas también apoyaban a ellos. Era como que venían 3, 4 meses, 5 meses y volvían a salir. Capturamos a un indígena que estuvo trabajando, que estuvo casi 2, 3 años con ellos en Villeta. O sea, se escapó del EPP y vino al departamento central y lo capturamos en Villeta. Estuvimos hablando con él, nos entregó muchísima información que nosotros no sabíamos, y ahí nos dimos cuenta que tampoco hay una cantidad como una brigada de 20, 30 indígenas. O sea, son muy reducidos los indígenas que le apoyan. Normalmente el EPP a veces actúa cuando hay noticias políticas o conmoción política o algo muy fuerte en política. Bueno, estamos ante un cambio de gobierno. ¿Vos creés que podríamos tener alguna actividad del EPP? Nunca descartamos. O sea, para nosotros siempre el peor de los escenarios es el que siempre estamos tratando de prevenir. Nosotros creemos, pero mira, la lucha del EPP es de todos los días. O sea, nuestros soldados, nuestros grupos militares están haciendo infiltración todos los días en anillos de seguridad en una zona en donde nosotros creemos que pueden estar, siempre y cuando, o sea, siempre dentro del análisis de inteligencia. Y bueno, tratamos de minimizar. Sabemos que la muerte de Osvaldo le limitó muchísimo, pero ellos van a querer volver a decir estamos vivos todavía. O sea, sabemos que ese mensaje van a querer enviar. No descartamos que eso pueda ocurrir, pero lo vemos también un poco difícil. Cuando se dan también el punto de los ataques, como para decir, está en lo político candente, pero nosotros estamos acá. Muchas veces dicen, ¿cómo no le pueden agarrar porque están en el monte? Pero ¿qué pasa? Ellos se reúnen en el monte cada vez que van a dar un golpe para planificar y ejecutarlo, ¿o cómo pudieron identificar también cuál es el proceso y su modus operandi? Ellos viven en el monte, ellos Viven. tienen una vida, ellos están convencidos de su rol de guerrillero. Es por eso, y aparte, yo creo que siempre le digo a la gente,
Yo creo que nosotros los organismos de seguridad fuimos quienes le enseñamos al EPP a no cometer errores. Nosotros, por decirte, cuando fue dado de baja Nimio Cardoso, Zárate, nosotros llegamos al campamento con equipos, con ubicaciones en tiempo real y lastimosamente en la parte táctica tuvimos nuestros errores y el EPP dentro de lo que ellos pudieron escribir dijeron que eso fue un momento en donde ellos dijeron vamos a cambiar. Y por cada ataque que le hacía, nosotros le develábamos la razón del cómo le estábamos llegando. Yo creo que eso fue el hecho que el EPP se haya fortalecido. Y bueno, hasta que tuvimos que entender de que teníamos que buscar hermanos mayores con más experiencia en la lucha contra este tipo de grupo terrorista, porque yo recuerdo que cada gobierno tiene las mejores intenciones de poder acabar con este flagelo, ¿verdad? Pero entender de que, y siempre nosotros le dijimos, no hay ni un solo país en donde nosotros le pedimos ayuda que nos hayan dicho que no. Todos los países a quienes se le llamó Israel, Estados Unidos, Brasil, Argentina, pero siempre le dijimos, si uno va al médico y se hace un diagnóstico, un análisis de sangre, en ese análisis le dice cómo están los valores de cada uno y cuál es la medicación que tiene que tomar. Si nosotros analizamos que el EPP nació de FARC, entonces, ¿por qué traer Israel o Estados Unidos si quienes mejor entienden el fenómeno de FARC son los colombianos? Cuando nosotros empezamos a entender eso, y cuando empezamos a recibir la cooperación y la comisión permanente de la Policía Nacional de Colombia, del Ejército Nacional de Colombia, y nos empezaron a diseñar, y era así como empezó el EPP. Vinieron los colombianos y le dijeron, ustedes tienen que ser terroristas, van a ser así, y a nosotros nos agarraron de las manos también los policías y militares y nos enseñaron cómo era el fenómeno. Yo creo que eso nos ayudó también nosotros a tratar de cometer menos errores. Porque en una operación, cuando nosotros, las fuerzas públicas, generamos un error, el EPP dice, bueno, vamos a sentarnos y vamos a analizar por qué la fuerza pública nos llegó. Y ellos también piensan antes de operar. Y ellos tienen, siempre le digo, el tiempo del EPP no es el tiempo nuestro. Nosotros tenemos periodos de gobierno, tenemos, es como siempre le digo, entre el Cronos y el Kairos. El Cronos es lo que a nosotros nos lleva, pero el EPP se maneja por el Kairos, que el tiempo para ellos no existe. Ellos manejan su propio tiempo. Cuando más tiempo ellos sigan vivos, más tiempo para que puedan generar el morbo en la sociedad. Yo creo que, como les dije, el EPP no actúa siempre, pero cuando actúa, nosotros, las fuerzas públicas mismas, a veces le damos ese estatus de un grupo peligroso que puede llegar a Asunción el día de mañana, pero nosotros nos dimos cuenta que el EPP, las veces que intentó hacer algún acto en Asunción, secuestros, todos los secuestros que hicieron en Asunción, María Edith, el de Cecilia, dieron capturas de sus principales líderes, Carmen, Osvaldo, Mesa, la mayoría de los que vinieron a hacer esa operación acá en Asunción fueron capturados. Entonces, por eso el EPP decide ir a hacer una guerrilla rural y no más urbana, porque también tienen sus limitaciones. Yo creo que ellos, por lo menos en ciudades, les va a ser muy difícil tener esa vida que están teniendo para sostenerse en el tiempo, como lo tienen en el monte. Comisario, ¿alguna actualización de las 3 personas secuestradas? Mira, Mario, estamos trabajando. Para nosotros es es la piedra en el zapato. Es la piedra en el zapato, la verdad. Estamos trabajando todos los días. Sabemos que por suerte el ACA terminó, pero el ACA nunca hizo ningún secuestro. El único secuestro que hizo fue cuando mataron a este chico que era de Ciudad del Este. En tanto, el ML fue quien secuestró al señor Urbieta, y tenemos los 2 secuestros del camarada nuestro y del vicepresidente, Delio y el señor Oscar, que fue hecho por el EPP. Nosotros también tenemos que entender que la única forma que nosotros podamos llegar es cuando podamos encontrar algún elemento material que esté en poder del EPP, que nos pueda ayudar a direccionar dónde se podrían encontrar estas personas.
Y siempre la pregunta, ¿están vivos o están muertos? Mientras yo no tenga un elemento que me llegue a sostener de que las personas están muertas, para mí siguen estando vivas. Y es lo que siempre hablamos con la familia. Va a pasar el tiempo, pero mi presunción recién va a ser cuando yo tenga un elemento que me diga de que están muertos. Para mí siguen estando vivos y vamos a trabajar, y de hecho lo estamos trabajando para poder hacer un rescate en caso de que podamos tener información sobre ellos. Bueno, muy bien. Como dije, es siempre muy agradable escuchar al comisario porque uno aprende mucho todo el tiempo. Espero que no haya sido un monólogo, Mario. No, en absoluto. Espero que no haya En sido un absoluto, monólogo. sin desperdicio. No, muchas gracias. Muchísimas gracias. Volvemos enseguida nosotros. Fly me to the moon and let me dance among the stars. Let me know what spring is like. Fly me to the moon and let me dance among the stars. Let me know what Bueno, y en este segundo bloque, Miguel, vamos a hablar de un tema que le preocupa, yo te diría casi a todas las familias del Paraguay, el consumo de drogas por parte de los adolescentes. Si se da también ese crecimiento justamente después de la pandemia, algún disparador que se pueda tener también con los números respecto a estos años que estuvieron pasando, Mario. ¿Y para eso a quién vamos a recibir? Al licenciado Nelson Riveros, a quien damos la bienvenida desde la Senat. Adelante, adelante. Muchas gracias por venir, licenciado. Licenciado, Muchas gracias, Por favor. gracias. Permiso. adelante. Licenciado, hablar de un tema que preocupa a las familias, a los trabajadores, a la sociedad en sí, porque es una base de la cual muchas veces empezamos. Los adolescentes que están en plena etapa de colegio y el consumo que se da también. Desde la Senat están haciendo un monitoreo, tienen números nuevos de todo ese trabajo que se da con el aporte de ustedes y también de las instituciones. Sí. Principalmente iniciando un proceso de instalación de programas de prevención, ¿verdad? Porque el programa de prevención debe de estar instalado en todas las áreas que justamente habías mencionado, ¿verdad? Debe de haber una estructura, y esa estructura evidentemente se tiene que dar en varios puntos, tanto en la familia, tanto en las instituciones educativas, y por supuesto se tiene que traducir eso en la comunidad. La Senat uno tiene como una institución represiva de operativos en la zona norte, en distintos puntos del país, en frontera, combatiendo y eliminando también las drogas. Pero nos habla usted de esos proyectos, es decir, vamos a irnos a los puntos, a los consumidores de primera línea que serían los estudiantes, los jóvenes que están saliendo. Se están instalando esos programas. ¿Qué repercusión tiene? ¿Hay apoyo también de la sociedad? Bueno, tendríamos que estar definiendo las líneas de acción. Primero que nada, tendríamos que estar definiendo esas líneas de acción. Es decir, que tendríamos que definir los criterios de trabajo que vamos a instalar dentro de nuestra sociedad, ¿verdad? Porque no todos pueden hacer prevención, que quedemos allí, que no todos pueden hacer prevención. Podemos hacer actividades preventivas, pero eso ¿qué tiene que ver con lo que estabas mencionando? Si existen algún resultado, si es que se están encontrando los procesos que nosotros queremos. Justamente trabajar en áreas preventivas tales como en el proceso cognitivo, iniciar en las instituciones educativas desde el primer momento en que el chico ingresa a una institución. Si nosotros estamos instalando un programa de prevención y no lo estamos evaluando, tal vez esa actividad preventiva que estamos haciendo, no está dando resultados y seguimos teniendo mayor cantidad de incidencia con relación en el tema de consumo de drogas. Tenemos unas placas que justamente vos nos facilitaste Sí. en relación a la prevalencia en el consumo. Claro. Aquí tenemos. Eso es a nivel nacional, lo habíamos realizado el año pasado, justamente un tema en la apertura que ustedes estaban haciendo, estábamos hablando que teniendo en cuenta que estos estudiantes son jóvenes escolarizados, Claro. Miren que son jóvenes escolarizados, esto quiere decir que tienen personas que están detrás de ellos, que son sus padres, que tienen sus docentes que están con ellos, y que viene una situación muy explosiva después justamente de una situación de encierro, que estábamos hablando de la pandemia, ¿verdad? Entonces, esto nos asusta, a pesar de que son 9.987, fueron los números que se habían realizado, lo hemos desagregado a nivel distrital. Entonces, por lo tanto, este documento de los estudios que lo habíamos realizado, los entregamos en los lugares donde queremos trabajar.
A ver perdón, si podemos repasar un poquito los números porque son interesantes. Sí, claro. Placa, por favor. Bueno, lo tenemos, por ejemplo, aquí en la zona de distribución. Esto, por ejemplo, viene a ser una zona de distribución en donde, por supuesto, la mayor cantidad de alumnos o de estudiantes, en este caso, que se habían registrado. Esto es la muestra según la zona que se habían realizado. Estas ciudades fueron las que en un momento dado habían solicitado una intervención con relación a esto. Como los estudios, o sea, los análisis que uno debe de ir haciendo, deben de hacerlo en forma específica. Entonces, por lo tanto, estas fueron las ciudades que en un momento dado del año pasado se había trabajado, en el año 2022. Este año tenemos otras ciudades en donde estamos trabajando justamente para saber el estudio o los resultados que tengamos. Si se puede, en la otra diapositiva, en la otra presentación que estamos viendo, aquí están notando de lo que las preocupaciones que tenemos, ¿verdad? Estamos hablando de consumo de bebidas alcohólicas, estamos hablando de prevalencia vida, prevalencia año y prevalencia mes. Prevalencia vida habla de aquella persona que tuvo su primer contacto con la sustancia. Y estamos hablando de un total, imagínense, aquí lo estamos viendo en un 58% de prevalencia vida. ¿Esto qué significa? Que tuvo su primer contacto. Son 58 de cada 100 chicos menores de 18 años tuvieron un contacto con la bebida alcohólica. Es allí donde preocupa y donde tenemos de vuelta la diferenciación en el sexo masculino y sexo femenino. Encontramos de que prevalencia vida, las mujeres son los que han tenido mayor contacto, o sea, han abierto esa brecha las mujeres. En prevalencia año, porque recuerdan que el estudio se había realizado en el año 2022. ¿Qué pasó en el 20 y qué pasó en el 21? Los chicos, ¿dónde estaban? Estaban en sus casas. Claro. Entonces, por lo tanto, es allí donde esto que nosotros encontramos es bastante preocupante, porque estos son los números. Lo que nos están enseñando es que el consumo de vida, el consumo de año y por supuesto el consumo de mes que habíamos encontrado, lo habíamos relacionado directamente. De 3 de cada 10 consumen normalmente. Y vamos a agregar un problema más. ¿Cuál sería ese otro problema? Que están dentro de una situación académica, están dentro de un colegio. No significa que lo consuman dentro, pero está dentro, son menores de edad, no tendrían que tener accesibilidad al consumo, tendrían que estar bajo control de los padres, de los docentes, un sinfín de cosas que van mostrando estos estudios. Por eso instalamos programas de prevención para primero, segundo y tercer grado, luego cuarto, quinto, sexto grado, séptimo, octavo, noveno, primero, segundo y tercero. Se puede hablar de drogas, pero se debe hablar de drogas en la edad adecuada. Es decir, que cada docente está entrenado para poder trabajar en diferentes áreas. No centrarnos en la sustancia. No nos centramos más en la sustancia. Ya no hablamos que la marihuana tiene un elemento perturbador, que la cocaína ingresa. No, porque ellos tienen... Ellos, me refiero a los jóvenes, a los chicos, tienen un acceso muy directo a través del teléfono celular o las informaciones de internet rápidamente, todos los datos que tiene una sustancia o que no tiene. Con relación a eso, no pasa solamente por el tema del conocimiento, el tema de prevención de drogas. No es porque yo le diga que la marihuana o la cocaína o la bebida alcohólica o el cigarrillo común es dañino, él no lo va a hacer. Existen otros factores, claro. Existen otros factores, y en esos otros factores es donde trabajamos habilidades tales como empatía, pensamiento crítico, todo lo que tenga que ver con el autoconocimiento, el autoestima, son áreas que tienen los programas de prevención que instalamos dentro de las instituciones educativas. Claro, pero como mencionabas recién, ¿no? ¿Qué efecto puede tener, aunque el programa de prevención sea muy bueno, que no tenga una continuidad? Totalmente. Y que no se sume la comunidad educativa, que no se sumen los padres, ¿no? Eso es fundamental. Fundamental. Es decir, que la prevención mediática, es decir, el nivel de información que todos deben tener a nivel universal, deben de tener ese criterio común. Dentro de una institución educativa, llegar entonces a dar esa prohibición, pero aparte de dar esa prohibición, explicarle del por qué se está dando esa prohibición. No simplemente dile no a las drogas y terminó. No pasa solamente por ahí, porque los factores de riesgo siempre se presentan con estos jóvenes, porque los adolescentes tienden a
a buscar justamente lo más riesgoso. ¿Y cuáles son las sustancias que más consumen los jóvenes? Vamos a darle una secuencia. unos ranking, vamos a llamarlo así. Bebida alcohólica, cigarrillo común y corriente, marihuana, el crack y por último vamos cerrando con la cocaína, por llamarlo así, en los 5 primeros. Esto nos da las herramientas que cada uno de los municipios, cada uno de los lugares donde se tiene que trabajar, tienen que tener un diagnóstico, una situación una radiografía de la situación para poder aplicar un programa y que pueda hacer ese programa totalmente positivo, principalmente que sea positivo. Es decir, que si mi problema principal, por llamarlo así, en la ciudad de Asunción, el problema principal es la bebida alcohólica, ¿por qué yo tendría que estar trabajando exclusivamente con cocaína? Vamos a eso para poder hacer bien el trabajo de prevención, ¿verdad? Entonces, el trabajo de prevención no pasa solamente en centrarse en las sustancias, sino buscar principalmente del por qué el chico busca esa sustancia. Allí es donde tenemos que trabajar. Ahí en esos puntos justamente, la normalización del consumo es un factor también para analizar, porque uno dice, bueno, está tomando cerveza, bueno, pero no tiene que tomar mucho nomás. Está fumando, bueno, fuma 1 o 2 cigarrillos nomás al día. No fuma una cajetilla como su papá o como su tío. Probó marihuana, pero me contó mi hijo que probó marihuana, pero que no prueba más, que solamente le invitó a un compañerito en un encuentro y se da así. La mamá recibe esa información, cree en el hijo, pero se va abriendo puertas a otras sustancias y se va normalizando como eso, como si fuera a decir, el abuso está mal, pero el consumo intermedio no. Socialmente, como se suele usar la palabra. Lo que deberíamos de estar normalizando con relación al tema de prevención de drogas es justamente de no consumo, no llegar a eso. Bueno, sí, yo soy amigo de mis hijos, como normalmente tratamos de decir, yo soy muy amigo de mis hijos. Lo que nosotros instamos a los padres, lo que instamos siempre a ellos dentro del programa que se denomina Padres Preocupados que se ocupan, lo que siempre nosotros buscamos es que uno tiene que ser padre, no amigo, no tiene que ser, yo no soy tu socio, yo no soy tu padre, y por lo tanto, al llegar a ese nivel, de ponerme del nivel de él, voy perdiendo lo que usted está mencionando, la autoridad de cada una de las cosas dentro de la casa. Eso mismo se traduce en la escuela. Si yo voy perdiendo la autoridad con mis padres o con los padres, por supuesto, los docentes no van a tener ninguna incidencia, ni por más de que sea un programa espectacular, ni por más de que sea un programa universal, indicado, selectiva, no va a dar ningún tipo de resultado. Es decir, que hay mucho entrenamiento todavía que tendríamos que estar haciendo, ¿verdad? Mucho entrenamiento. ¿Hay fentanilo acá? ¿Hay consumo de Por lo fentanilo? menos dentro del... sí mencionan, ¿cómo te voy a decir? Por mensajes, de hablar, de conversarlo, pero dentro del estudio no lo habían mencionado, porque dentro del estudio, dentro de la encuesta, existía también un punto principal donde si es que todas las sustancias que hemos mencionado, no hay lo que usted había consumido, bueno, ¿qué sustancia habría consumido? Y no apareció. No apareció en este momento, ¿verdad? Ahora, ¿qué consejos le puede dar a los padres para prevenir el uso para que sus hijos no consuman? Las recomendaciones que siempre damos es que deben de tener un constante involucramiento, deben de involucrarse en la vida del chico, no convertirse en un policía y saber todo lo que está haciendo, sino mirarlo siempre desde arriba y por sobre todas las cosas conversar. La conversación que pueda llegar a tener papá con el hijo de una situación franca, de una situación bien directa, de una situación que valga la pena sacar algunos resultados, estar siempre, porque lo único que no vamos a poder cambiar, como nosotros trabajamos en el área de prevención, es justamente a nuestros hijos. Nosotros somos los responsables, nosotros como padres actualmente somos los responsables de esta generación. Por lo tanto, debemos de estar en constante comunicación, dialogar con ellos constantemente, pero no dialogar solamente cuando hay un problema. Ahora, el mundo en general, la sociedad occidental, está teniendo unos cambios muy profundos en los últimos 10 o 15 años, para bien y para mal. Posiblemente dentro de estos cambios que no son tan positivos, hay como una sensación de incertidumbre hacia el futuro, que eso creo que le afecta más a los jóvenes. No sé, cuando yo era joven, no hace tanto, cuando era joven, uno podía establecer un programa a futuro, que más o menos vos decías, bueno,
tengo estas variables por acá, tengo estas por acá, si yo voy por acá puedo tener éxito. A mí me parece que los chicos de hoy no cuentan con esa certidumbre. Bueno, existen multicomponentes, múltiples factores que esto podrían llevar. Eso mismo también, nosotros los adultos estamos reflejando esa misma incertidumbre a nuestros chicos. Ese mismo punto que usted estaba mencionando, 84% de los chicos dicen que sus padres no se interesan en las tareas escolares. 84 de cada 100 mencionan: mi papá nunca me preguntó qué estoy haciendo yo en el colegio, mi papá nunca me preguntó qué hora salgo del colegio, mi papá nunca me preguntó qué hora entro al colegio. Ese tipo de cosas de lo que usted estaba mencionando, esas proyecciones, ¿verdad? Es decir, existe un desinterés. Y la otra cara de la moneda es justamente cuando se le pregunta si tus padres saben dónde están. ¿Tus padres saben dónde vos estás? Y imagínense el porcentaje tan alto. Si estuvimos hablando de que no se involucran en un 84%, en un 80% dicen casi nunca saben dónde estoy yo. Es decir, que no existe esa comunicación. Eso nos dan los datos fríos, los números fríos. ¿Qué pasa en esa situación? Quiero proponer otro punto, otra arista. Estamos viendo últimamente muchas series de narcotraficantes, de vidas exitosas, de modelos, de ejemplos de que quiero ser así, quiero tener una vida fácil, sé que cuesta un poco, pero voy a obtener lujos que estudiando no voy a tener, siendo un profesional, siendo esto, lo otro no voy a alcanzar. Pero me muestran modelos de una vida un poco dura, pero más fácil y de éxito, de modelos de éxito. Hay chicos que están teniendo eso también, no solamente en la serie, sino ese ejemplo que uno ve en las calles de decir: el narco hoy tiene una salida laboral, tiene mucho dinero. ¿Hay esa percepción ahí? En las conversaciones que llegamos a hacer dentro del programa Jóvenes Habilidosos, que justamente entre el séptimo, octavo y noveno, estamos hablando de chicos de 13, 14 y 15 años que deberían de tener una proyección de vida positiva, ¿verdad? Y justamente ese tipo de comentarios lo hacen dentro de la situación. Y su grupo de pares son los que se encargan a decirle: no, pero eso es una ficción, vos te das cuenta de que la persona que está dentro de esta situación no vive tranquilo, normalmente sus familiares matan, y eso es lo que querés entre ellos mismos cuando se instala el debate de esa situación. Lo mismo pasa cuando queríamos hacer algo de prevención. Yo estoy hablando hace aproximadamente 10 años atrás, cuando le invitábamos a ex consumidores a que vayan a hacer una actividad de prevención en las escuelas, que cuenten sus testimonios, que cuenten cómo vivieron en realidad, cuál fue lo malo que han vivido estas personas. La persona cuenta, va contando de que consumió diferentes tipos de sustancias, pasó por diferentes problemas, se separó, le dejó a su hijo, estuvo por la cárcel, pero salió. ¿Qué es lo que el joven, por lo tanto, va a interpretar? Que pudo entrar y que pudo salir. Entonces son las cosas negativas. Por eso, cuando habíamos iniciado el programa, estábamos hablando de que no todas las personas pueden hacer prevención. Las personas tienen que estar entrenadas, tienen que estar preparadas para poder brindar no solamente una información que ya tiene una información, sino también entregarles herramientas para que justamente pueda rechazar en el momento en que le están ofreciendo. Porque justamente hay un punto más. La cuestión de, no solamente por ser de escasos recursos, sino estamos viendo dos últimos operativos de la Senat que implican a jóvenes. El operativo de estos jóvenes de clase media alta que terminaron el colegio y eran emprendedores, vendían a los amigos, a gente cercana y tenían todo tipo de marihuana. O sea, usaron conocimiento y el emprendedurismo para vender a gente de clase alta. Uno de los otros operativos universitarios, incluso de la Facultad de Derecho, que uno dice, estos están formados, terminaron la escuela, están en la universidad, futuras autoridades están metidas en la droga como posibles vendedores. Totalmente, eso nos da a nosotros una herramienta más de cómo llegar a trabajar con nuestra población futura, ¿verdad? Que la población que está atrás, si es que estamos teniendo, por la cantidad de personas que usted está mencionando, si son 2 o 3, que estos 2 o 3 no se multipliquen allí abajo y que no se conviertan en 300 el día de mañana. Entonces debemos de trabajar aquí en el área de prevención para que justamente, si vamos a ir cumpliendo con las reglas del 5%, si es que vamos a cumplir la regla del 5%, esas reglas del 5% lastimosamente no lo vamos a poder controlar en algún momento dado. Es decir, que de 100 personas que están
con una vulnerabilidad de la problemática de drogas, 5 sí o sí van a ir aceptando. ¿Comprendes? Entonces, esta regla también se debe de ir trabajando, se debe de instalar lo que nosotros queremos, que viene a ser la ciencia de la prevención. Y la ciencia de la prevención nos habla desde el momento, hasta inclusive estamos trabajando desde el momento en que la prevención, principalmente en habilidades para la vida, iniciar desde el útero mismo de la mujer. ¿Qué hace la mujer cuando está embarazada? ¿Qué deja de hacer? De beber, de Claro, fumar. de fumar, de beber. Entonces allí ya va encontrando ya un procedimiento, un conjunto de actividades y eso mismo llegar a introyectarlo dentro de la sociedad. Pero por supuesto, es mucho tiempo todavía que tenemos que trabajar estas situaciones mediáticas que estamos teniendo, trabajar con los docentes, trabajar con el equipo directivo, trabajar con la parte administrativa dentro de una institución educativa, trabajar dentro de una empresa, de las empresas empezar a trabajar también, porque quieras o no, aquella persona que está en la empresa es papá. Entonces, por lo tanto, si está teniendo un problema en la empresa, lo lleva en la casa. Y si tiene un problema en la casa, lo trae a la empresa. Entonces, existe un sinfín de situaciones que diferentes actividades que tengan que ver totalmente relacionadas unas con otras e instalar un programa de prevención y que sean totalmente transversales. Muy bien, licenciado, lo vamos a comprometer para nuestros próximos espacios porque realmente es muy importante para que las familias puedan escuchar todo lo que usted dice. Totalmente, totalmente. Estamos abiertos y a seguir trabajando porque el tema de prevención no es una sola vez, sino hay mucho por trabajar. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, gracias Miguel por acompañarnos. Bueno, los esperamos en la próxima edición de Letra Capital. Gracias. Fly me to the moon and let me dance among the stars. Let me know what spring is.